Está Dayana Gallo Ambrosís, que ha tenido la amabilidad, inclusive, de salir de una reunión para atendernos, cosa que le agradecemos profundamente. Dayana, el gusto de saludarla de LT3. Julieta Quiroga, mi compañera, Marcelo Marisich, mi nombre. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Gracias por esta atención. Ha sido muy No, amable por favor. en salir de la reunión primero y en atendernos también. Muy Dayana, bien, ¿cómo avanzamos en esta situación, teniendo en cuenta que hay un montón de colegios que ha llegado el invierno y ya estamos teniendo las primeras temperaturas bajo cero, bueno, y no tienen calefacción? ¿Cómo se va a planificar esto? Sí, primero decir un poco, contextualizar. Nosotros desde la Regional Sexta de Educación tenemos a cargo 1.200 escuelas. Estos son del departamento Rosario, Constitución y San Lorenzo. Dentro de esas 1.200 escuelas, obviamente, van surgiendo diferentes inconvenientes, pero por eso venimos trabajando en el plan de infraestructura escolar que se ha hecho en los últimos años y en donde invertimos millones de pesos, muchos millones de pesos, alrededor de 10 millones por mes, por ejemplo, en el Fondo de Asistencia a Necesidades Inmediatas, que contempla techos, reparaciones variadas y también contempla el gas, la adecuación eléctrica. En ese sentido, las escuelas que se han visto afectadas se están tomando todas. Pero ¿cuál es la situación? Que cada una se trabaja de manera artesanal, o sea, diferente. ¿Por qué? Porque hay escuelas en donde se detecta a lo mejor, y vamos referente al gas, la pérdida, que está en un sector determinado, por ejemplo una cocina, se avisa inmediatamente al FAE y al área de infraestructura del Ministerio de Educación. Nosotros vamos con un matriculado, vemos la situación, se corta el gas momentáneamente, se arregla y eso se soluciona en días, ¿no? Y sigue adelante. Pero hay otros casos, que es los que llevan más tiempo, que se debió a denuncias que se hicieron directamente a Litoral Gas, y Litoral Gas, bueno, la prevención que tiene directamente pone el cepo. Esta situación hace de que a través del cepo se corte el gas en toda la escuela y se tenga que readecuar absolutamente todo el sistema de gas. Por eso nosotros priorizamos aquellas escuelas que tienen comedor y copa de leche, en donde en todos los casos, que si bien no tienen gas natural, sí están teniendo gas envasado para garantizar una comida caliente y la copa de leche caliente. O si, por ejemplo, no se pudo solucionar el tema de la cocina, del gas envasado, se le otorga la comida caliente de otra escuela que produce comida o de la cocina centralizada. Eso fue como la primer, instancia en donde nosotros donde hemos intervenido. Y luego se sigue con todo lo demás, que es el tema de la calefacción. En algunos casos también, ¿a qué se debe por ahí las demoras? Se debe a que el proceso que tiene para arreglar cuando se pone un cepo y armar todo el trabajo que hay que hacer, bueno, eso lleva tiempo porque el arquitecto tiene que ver, hace un pliego, el pliego se pone a disposición de los distintos matriculados que presentan presupuestos. A veces los presupuestos no son comparativos, esto quiere decir de que un matriculado piensa y plantea un plan de trabajo distinto a otro, entonces tenemos que volver a pedir los presupuestos. Una vez que esto se logra, se eleva a Litoral Gas para que Litoral Gas vea el plan de acción, o sea, lo que se va a hacer en la escuela, y apruebe o no, o nos plantee observaciones en cuanto a cómo tiene que trabajar el matriculado dentro de la institución. No hay una forma, perdón Dayana, yo la Sí. escucho con atención y la verdad que me parece, un mecanismo muy engorroso como para atender las urgencias de muchas instituciones que, como usted dice, y coincidimos plenamente, que la prioridad tiene que ver con aquellas instituciones donde hay comedor y copa de leche. Me parece, absolutamente lógico, y más en las circunstancias que estamos atravesando. Pero ¿no habría algún mecanismo más ágil, más dinámico, más rápido, sobre todo cuando tenemos en cuenta que ha llegado el invierno nuevamente y no hay calefacción? Sí, efectivamente, nosotros en algunos casos, en algunas escuelas, lo que hemos hecho es readecuar la instalación eléctrica, o sea, ponerla con más potencia para poder poner artefactos, que suplir la calefacción, de gas por eléctrica. Claro, o sea, eso lo hemos hecho en algunas instituciones que hemos podido hacerlo de manera más rápida que la reconexión al gas natural. En muchas, te vuelvo a repetir, en su mayoría todas tienen gas envasado para cocinar y para hacer la copa de leche.
y en las que no hemos podido reponer el gas natural para calefaccionar, estamos haciendo esto. Si bien es engorroso lo que yo te digo, y es cierto, pero también no nos olvidemos que estamos hablando del tema del gas, que tenemos experiencia nosotros, acá en la ciudad de Rosario, lo que fue Calle Salta, que tuvo un cimbronazo, y también lo que fue en la provincia de Buenos Aires cuando explotó la garrafa de la escuela. Entonces, eso a nosotros nos hace que tengamos que tener muchísimo cuidado al momento de trabajar esto de la instalación de gas. Y muchas veces hemos terminado con los trabajos, pero va a Litoral Gas a verificar, a hacer las inspecciones, la prueba de hermeticidad, que le llaman ellos, les denominan así, y no da bien. No da bien quiere decir que todavía sigue habiendo una pérdida, entonces se vuelve a chequear todo el sistema. Cada escuela es algo particular, o sea, por eso digo que trabajamos de manera artesanal, porque en algunas hemos tardado días en hacerlo, en otras algunos meses, y en otras efectivamente llevamos más de un año sin poder dar en la tecla en la solución, pero no porque el Ministerio de Educación no haya hecho todo lo conducente para hacerlo, sino que también nosotros tenemos los contratados, que obviamente que es el proceso transparente que tiene el Ministerio de Educación para contratar gente para que haga el trabajo, que si bien se hace toda una observación, pero bueno, son cosas que a veces pasan, le pasa a uno en la casa, ¿no? O sea, nos pasa en cualquier lugar, en cualquier ámbito. Entonces somos muy cuidadosos de estos procesos y entendemos que quizás no son los tiempos que uno quisiera, pero debemos hacerlo de la manera que corresponde. Dayana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Es lógico lo que planteás porque, bueno, es el pensamiento inclusive común y lo que sucede en otros edificios de la ciudad, no solamente en instituciones educativas en donde se pone el cepo al gas a causa de una pérdida y para, por supuesto, evitar lo que sucediera en aquel fatídico agosto del 2013. Pero lo que plantean desde AMSAFE tiene que ver también con esta cuestión de tiempos y en los casos de que pueda solucionarse inmediatamente, se hagan las obras de infraestructura sobre los meses de verano y que no nos agarre los meses de invierno con estos inconvenientes. Sí, y es entendible y atendible, y de hecho así lo hemos llevado adelante, pero inclusive poniendo el verano completo, que las escuelas que estaban en obra estuvieran abiertas durante todo el verano, con los directivos en sus escuelas atendiendo esta situación, en algunos de los casos no hemos podido llegar a terminar la obra, porque te vuelvo a repetir, primero que una obra de estas características es de mucho monto, ¿no? Y gestionar un monto importante no podemos hacerlo de la noche a la mañana. Entonces tienen todos los mecanismos que tiene el Estado y que se llevan adelante. Pero realmente créanme de que estoy en permanente contacto con los gremios, tanto de UPCN como AMSAFE, que lo nombraste, en donde los recibimos permanentemente, donde además vamos a las comunidades, porque yo visito muchísimo las escuelas y hablo con las comunidades, o sea, nos sentamos a charlar con los docentes, los asistentes escolares y les explicamos todo el proceso de trabajo. Lamentablemente a veces se demora por distintos factores, pero créanme de que nosotros desde el minuto que nos enteramos de las situaciones han sido tomadas y hemos estado trabajando. No se ha podido resolver porque, por ejemplo, la de Derqui es una comunidad y es un edificio enorme, grandísimo, donde tenía 2 ramificaciones distintas de gas, esto ya desde la construcción inicial, ¿no?, de la escuela. Entonces, sí, algunos son edificios muy viejos también. Claro, que se construían se construían con otros requisitos, e inclusive también hay un antes y un después, Dayana, con lo que fue lo que usted mencionaba, la explosión de Calle Salta, marcó un antes y un después en lo que es la habilitación del servicio de gas. Uno lo entiende, digamos, y es hasta de sentido común, digamos, que se tomen las precauciones del caso. Lo que por ahí, digamos, uno cuestiona o por lo menos inquiere tiene que ver con los tiempos burocráticos, ¿no?, de resolver la situación, teniendo en cuenta que también, como decía Julieta, mi compañera, muchos son edificios viejos y hay que prácticamente rearmar o reordenar todo de nuevo. Por eso yo quería explicar, para que los oyentes entiendan, de que la situación en donde nosotros, por ejemplo, pudimos detectar que había una pérdida, pero lo arreglamos, o sea, nos avisaron a nosotros, al área de infraestructura, lo tomó, mandó el técnico, hicieron todos los pasos a seguir para que no hubiera ningún problema, se cerró el gas, se arregló, en días, semanas, o como mucho en algunos meses, está solucionado dependiendo de la envergadura del trabajo, ¿no? El problema se da en aquellas escuelas que, como se dio la explosión el año pasado en provincia de Buenos Aires, en la institución educativa, con la pérdida de 2 personas,
hubo como una situación de mucha sugestión por parte de la gente, de la ciudadanía, en donde apenas sentía o creía que veía o que sentía fundamentalmente olor a gas, llamaban al Litoral Gas, entonces ponían el cepo. Ni siquiera le avisaban a la escuela, al directivo, para que el directivo pudiera gestionar ante infraestructura escolar, solucionar el problema o llamar y que alguien verificara eso. Entonces, esa situación, y como ustedes bien dicen, nosotros tenemos escuelas que son centenarias, entonces, o que tienen más de 50 años. Toda esa normativa, que no quiere decir que esté mal, estaba bien la cañería y está bien, acorde a la normativa, pero cuando se empieza y se pone el cepo y hay que arrancar nuevamente, bueno, todas las condiciones que hoy tiene el Litoral Gas claramente cambiaron. Entonces hay un montón de situaciones que no solamente tiene que ver con la cañería, sino con los artefactos que se usan, la protección de los artefactos. Bueno, todo eso lleva también un tiempo, dinero, bueno, y todo lo que decíamos del proceso para que quede bien y que no haya ningún problema, porque nosotros, la prioridad nuestra es la seguridad de las escuelas. No, sin duda, aparte uno tiene también en cuenta, digamos, como dato sensible que van cientos de chicos a ese establecimiento, claro, eso sin lugar a dudas. Dayana, en el caso particular de esta escuela 1263, que es la de la zona, claro, Derqui al 7500, zona oeste, ¿estarán terminados los trabajos para este año, digo, como tarea quizás antes que termine la gestión? Sí, bueno, eso es nuestro desvelo. Realmente queremos terminar con todas las tareas que venimos llevando y calculamos que lo vamos a poder hacer. Bueno, por lo menos para llevarle una buena noticia a la comunidad educativa es saber que este año van a tener ya solucionado el inconveniente y que el próximo invierno no los va a agarrar con esta misma situación en donde los trabajadores tienen que hacer prácticamente malabares para darle comer la copa de leche a los chicos y ver cómo los calefaccionan. Dayana, realmente ha sido muy amable en atendernos, ¿eh? No, por favor. Muchísimas gracias. Hasta luego, buenas tardes.